sino también en aquello específico que tú quieres decirnos a nosotros. Padre, estamos aquí y rogamos que nos ayudes a abrir nuestros oídos, a abrir nuestro corazón para escuchar tu voz. Gracias, Padre, por tu bondad. Perdona nuestro pecado, perdona nuestras faltas. Perdónanos por aquellas cosas que son barreras que estorban nuestra intimidad contigo. Ruego, Padre, que en el poder del Espíritu Santo esas barreras se rompan y cada uno de nosotros podamos disfrutar de una profunda intimidad contigo. Gracias, Dios. Amén. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Gracias, amén. Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los hermanos de la vid también están terminando su actividad, así que bueno, gloria a Dios que el templo está siendo útil en la mano del Señor para edificar su iglesia. Hoy estuvimos orando y en la oración que estuvimos compartiendo estuvimos meditando en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Es un pasaje espectacular el versículo 28 y los que le siguen. Y te invito a que podamos meditar un momento en ellos. Dice Mateo 11, 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es ligera. Es una promesa tremenda, ¿verdad? Esa invitación que Jesús nos hace a todos nosotros de ir a Él para que si estamos cansados, si estamos agobiados, podamos hallar el descanso de nuestra alma. Y eso sucedió con las personas que caminaron, que estuvieron, que se cruzaron con Jesucristo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Muchas personas cansadas, muchas personas que llevaban cargas pesadas sobre sus hombros, encontraron en Jesús el descanso, la liberación de esas cargas que estaban puestas sobre ellos. Ahora, pensando en esto, me puse a pensar cuáles eran esas cargas o cuáles eran algunas de las situaciones que habían provocado que las personas vivieran con un peso que les agobiaba y les sacaba las fuerzas, ¿verdad? Esa palabra cansado, alguien que no tiene fuerza. Bueno, y encontré en la palabra de Dios, en los evangelios, algunos casos que los seguimos viendo hoy en día. Y uno de los casos es de aquellas personas que estaban atadas a una religión. La religión, en el mal sentido de la palabra, cansa. La religión, en el mal sentido de la palabra, agobia, trae un peso sobre nuestros hombros, seca el corazón. La religión, en el mal sentido de la palabra, lo único que hace es sumir a la persona en un pozo seco, donde no va a encontrar agua de vida ni va a encontrar refrigerio. ¿Y a qué me refiero con el mal sentido de la palabra religión? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 4, la Biblia habla, refiriéndose a los religiosos del tiempo de Jesús, dice: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Hay personas para quienes la religión es eso, un conjunto de normas, de no se puede, de reglamentos estrictos que hay que guardar, y llevan su religión a eso y simplemente a eso. Lo que Jesús ha venido a ofrecer no es una religión, es una relación, y una relación basada
no en la obediencia de un montón de leyes estrictas, sino una relación basada en el amor. Cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los 2 mandamientos más importantes, Jesús no habló de, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que ir todos los domingos al templo, tenés que... habla así, vestite allá, come esto, no comas lo otro. ¿Y de qué habló Jesús? Jesús habló de amor. Dijo, bueno, los 2 mandamientos más importantes son: amarás a tu Dios como a ti mismo, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos 2 mandamientos se desprende todo lo demás. Y a veces yo me he encontrado con personas que me dicen, yo quiero ir a la iglesia, pero la gente me dice que tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que dejar más aquello. Y la única respuesta que yo puedo darles es, mirá, lo que Jesús te está ofreciendo es una relación de amor. Y dentro de ese marco, en la medida que te vas enamorando de Jesús, como lo hiciste con quien es tu esposo o con quien es tu novio, luego vos verás qué cambios tendrás que ir haciendo en la medida que lo vas conociendo. Pero el reglamento no es lo que Jesús tenía en mente. Lo que Jesús tenía en mente era una relación de amor. Y por eso, frente a la carga que había sobre muchas personas por causa de la religión mal entendida, a quienes los fariseos y los religiosos de su tiempo los aplastaban bajo el peso de exigencias religiosas, Jesús liberta a todas esas personas con un mensaje de amor, ¿verdad? Entonces vemos ahí a Jesús aliviándole las cargas de aquellos que estaban bajo un peso de exigencias religiosas insoportables, dice la Biblia. Y eso hoy sigue pasando. Así que si hoy sos una persona que te sentís que la religión es como estar dentro de un pozo seco donde no hay refrigerio para tu alma, donde no estás disfrutando de lo que significa tener a Dios, creer en Jesús y tener a Dios en tu vida, bueno, entonces capaz que estás equivocado en el enfoque o te enseñaron mal. Lo que Jesús quiere es una relación de amor. Amén. Ahora, no solamente la gente se encontraba cansada en el tiempo de Jesús por el mal enfoque que le daban a la religión, también se encontraban muchos de ellos agobiados y cansados por la culpa que el pecado les hacía sentir. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, pero la Biblia dice también que Jesucristo ha derramado su sangre para limpiarnos de todo nuestro pecado. Y cuando el pecado es borrado de nuestro corazón por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, listo, ya no sentimos más esa carga de la culpa del pecado. Pero mientras estamos en ese proceso de llegar a entender que la cruz es lo que nos va a librar del pecado y queremos simplemente justificarnos delante de Dios de otra forma, el pecado sigue estando en nuestro corazón y ese pecado sigue generando culpa dentro nuestro y esa culpa nos cansa, nos agobia. El hacernos sentir que siempre nos falta algo cuando pensamos en Dios, eso es un sentimiento y un estado de ánimo y espiritual que es sumamente agotador. Quien siente que siempre tiene que estar haciendo algo más para tratar de reconciliarse con Dios, bueno, es una persona que va a desanimarse, a cansarse, a quedarse sin fuerzas. Eso le pasó a Jesús. A Jesús un día se le acerca un joven, una persona muy religiosa en el sentido de que él trataba de guardar todos los mandamientos, amar a su padre, a su madre y tantas otras cosas que allí los mandamientos de la Biblia nos enseñan.
Pero miren cómo este joven se expresa delante de Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Este muchacho que desde su juventud se había esforzado por querer agradar a Dios, había llegado a una etapa en su vida donde él seguía sintiendo que algo le faltaba. Él no podía tener paz en su corazón. Los años habían ido pasando. Tal vez ya no era un joven, tal vez ya era casi un adulto. No nos dice la edad la Biblia, pero sin duda que ya habían pasado muchos años y él se había esforzado a su manera, pero aún así la culpa del pecado le hacía sentir que algo le faltaba. ¿Y por qué él sentía la culpa del pecado? Porque solamente la sangre de Cristo nos libra y nos limpia del pecado, ¿no? Entonces, es interesante. Hoy no solamente le estoy hablando a los que simpatizan con la fe, le estoy hablando a todo el que quiere escucharlo. Aunque muchas veces nosotros nos mostremos muy autosuficientes o lo que sea, hay momentos de reflexión íntima, secreta, donde una vida de rebeldía contra Dios nos hace sentir que no estamos haciendo las cosas bien. Y esa culpa, bueno, a veces en algunas personas se vuelve tan pesada, que algunos llegan hasta quitarse la vida. Ahora, ¿cómo lograr ser libre de la culpa por el pecado? Yendo a Jesús, creyendo que su sacrificio en la cruz es lo que me limpia, la sangre que Él derramó en la cruz es lo que me limpia de todos mis pecados, y de esa manera la culpa ya no va a estar sobre mí, provocándome ese cansancio emocional y espiritual en que muchos, como este joven, están. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algo que quieras decir? ¿No? Otra de las cosas que cansa a las personas, que las cansaban en el tiempo de Jesús y las siguen cansando en el día de hoy, es la acción del mal. Hemos dicho muchas veces, en esta realidad espiritual, no solamente está el reino de Dios, está también el reino de las tinieblas. Y la Biblia nos dice que por naturaleza, por causa del pecado, todos nosotros nacemos o estamos, mientras no tengamos a Cristo en nuestro corazón, estamos bajo la esclavitud de ese reino de tinieblas. Y esa condición, sin duda que también afecta y trae agobio y cansancio sobre la vida de las personas. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, una mujer que hacía 18 años vivía encorvada y no podía enderezarse. Se acerca a Jesús y Jesús la sana. Y cuando Jesús la sana, Él dice lo siguiente, Lucas capítulo 13, versículo 16. Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Es decir, la obra de las tinieblas había traído esclavitud sobre esta mujer. 18 años encorvada. Yo me imagino que hablar de cansancio y de fatiga emocional es poco. Su cuerpo estaba quebrado, pero su espíritu, todo su ser estaba quebrado, hasta que se encuentra con Jesús y Jesús la liberta. Con esto no quiero decir que todos los que no tienen a Cristo en su corazón están siendo afectados por la obra de las tinieblas de esta manera, pero lo cierto es que muchos sí, y esa obra trae fatiga, trae cansancio, trae, pérdida de las fuerzas, pérdida del gozo de la vida en muchos casos. Pero cuando esta mujer se encontró con Cristo, Cristo la libertó. Y así Cristo sigue haciendo hoy, cuando muchas personas que están bajo el agobio de la acción del mal van a Jesús, Jesús las liberta y las hace libres y les quita
ese peso espiritual que los está aplastando. Y en el tiempo de Jesús también no solamente se trataba de la religión malentendida, no solamente se trataba de personas que estaban cansadas por la culpa que sentían por el pecado o por la acción, por la obra de la acción del mal, sino que también las circunstancias de la vida muchas veces tienen ese efecto de, de sacarnos las fuerzas. Y me acuerdo de los discípulos de Jesús, cuando siendo pescadores se subieron a un barco para ir de una orilla a la otra del mar de Galilea, pero allí se levanta una tormenta tremenda y el viento y las olas le eran contrarias y ellos no podían con todo aquello. Es decir, eran circunstancias naturales, pero lo cierto es que ellos frente a esas circunstancias naturales se sentían agobiados, se sentían cansados, habían llegado a un punto donde habían perdido hasta el ánimo de la vida. Y ahí en Marcos capítulo 6, versículo 48, dice: Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y dice que después de eso Jesús se acerca caminando sobre ellos y ahí Jesús entra al barco y Él hace que toda aquella tormenta se calme, ¿no? Entonces las circunstancias de la vida tienen también el poder de sacarnos las fuerzas. Entonces en esta noche lo que quise decirte sobre esa palabra que leímos en Mateo 11, Jesús hace una invitación a los que estén cansados, a los que estén agobiados, a los que lleven cargas pesadas, vengan a mí y yo les daré descanso. Y Jesús lo hizo en su tiempo, lo hizo con aquellos que estaban bajo el peso de una religión equivocada, lo hizo con aquellos que estaban bajo el peso de la culpa por el pecado, lo hizo con aquellos que estaban bajo el peso de la obra de las tinieblas, y lo hizo con aquellos que estaban bajo el peso de circunstancias de la vida que les estaban allí sacando todas sus fuerzas. A todos ellos Él los hizo descansar. Y lo que quiero decirte en esta noche es que sea que te identifiques con lo que acabamos de hablar, o sean otras las situaciones que te están sacando las fuerzas, que te están cansando, que te hacen sentir que estás bajo una carga insoportable, Jesús es la respuesta. Jesús sigue invitándonos, como lo hizo ayer, lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Jesús sigue invitando a los hombres cansados para que vayan a Él y hallen descanso, ese descanso que sus almas anhelan. Amén. Amén. Hay una segunda parte de esta enseñanza, pero la vamos a ver en la semana que viene, si Dios quiere, que tiene que ver con lo que dice a continuación acerca de llevar su yugo, que también es sumamente importante lo que allí Jesús habla para tener una vida plena, libre, de gozo, de paz, de libertad. Pero eso lo hablamos la semana que viene. Por lo pronto hoy quiero invitarte, si sos una persona que ya no da más, si estás bajo el peso de cargas que no podés soportar, vení a Jesús, decile a Jesús: vengo a ti para que tú me ayudes, para que me des el descanso del cual habla tu palabra. Y el venir a Jesús no tiene que ver con que lo merezcas, no tiene que ver con que hayas hecho cosas buenas que te hacen merecedor del favor de Dios sobre tu vida. El venir a Jesús es simplemente una posibilidad que tenemos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Seas quien seas, no importa lo que has hecho hasta aquí, si estás dispuesto a acercarte a Jesús desde la humildad y desde la fe en el creer que Él es Dios, que Él murió por tus pecados en la cruz y que a través de esa fe podés recibir el perdón y la vida eterna. Desde esa humildad y desde esa disposición al arrepentimiento,
a hacer un cambio en tu vida, para que a partir de hoy comiences a caminar por un camino nuevo, donde el marco es el amor que Él tiene por ti y el amor que poco a poco vas a ir desarrollando por Él en la medida que lo vayas conociendo. Amén. Así que si estás dispuesto a pedirle a Jesús que Él sea tu Salvador y tu libertador, te animo a que puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, escuché tu palabra. Reconozco que soy pecador y que te necesito. Creo, Jesús, que en la cruz pagaste el precio de mis pecados. Te recibo, Jesús, como mi Señor y también mi Salvador. Límpiame de mis pecados. Dame de tu Espíritu Santo. Y ayúdame a ser libre de las cargas que ya no puedo llevar. Gracias, Jesús. Amén. Quiero orar por ti. Sin duda, si has hecho esta oración con fe o si has hecho esta oración con honestidad, tal vez te parezca que nada sucedió, pero quiero decirte, muchas cosas han pasado. Y sin duda que a partir de esta noche vas a empezar a ver la mano de Dios, el poder de Dios obrando sobre tu vida. Vas a ver a Jesús cumpliendo esta palabra que Él nos dio en tu vida. A experimentar el descanso de Dios en el alma, en la mente, en los pensamientos. Y te animo para que fortalezcas esa paz que Jesús te está dando. Te animo a que puedas acercarte a la iglesia, que puedas pedir una Biblia de alguna manera. Podés hacérnoslo a nosotros o a alguien creyente que tú conozcas. Pedí una Biblia, empezá a leer los evangelios que hablan de la vida de Jesús. Comenzá a hablar con Dios con la misma sencillez con que hablas con la gente a tu alrededor. Habla con Dios en el nombre de Jesús, y de esa manera vas a poder ir consolidando esto que hoy está comenzando en tu vida. Acércate a una iglesia. Si estás en Tacuarembó, acércate a nuestra congregación. Queremos ayudarte a que puedas dar estos pasos que te van a llevar a esa vida de victoria en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias. Oro por las personas